el día de hoy tenemos a una invitada especial, que nos va a platicar sobre una congregación que se llama Compañía María de Nazaret, que es la hermana Claudia. Yo puse aquí una foto que me tomé con la fundadora de esta congregación, que es la Madre Guille, que es la que está hasta la izquierda, en una visita que hice una vez con unos alumnos y su mamá a llevarles algunas cosas. En lo personal es una congregación y son hermanas a las que quiero y admiro mucho por el trabajo que hacen, y es por eso que las he invitado a que nos platiquen cuál es, pues, su historia, su carisma y cómo esto nos puede llamar también a nosotros, a nosotras, a comprometernos también más con la sociedad desde el punto de vista de la fe. Entonces yo las conocí hace alrededor de 15 años, primero a la Madre Guille, que es pues una santa en vida realmente. Desde el primer día que fuimos a conocerla fue muy clara la presencia del Espíritu Santo en su vida y en su forma de hablar y en su testimonio. Y tiene ahora pues una congregación que ya no está solo en Monterrey, donde surgieron, sino también en Guadalajara, que es donde está la hermana Claudia, que nos va a platicar sobre esta congregación. Entonces, muchas gracias, hermana, bienvenida, nos da mucho gusto tenerte y pues te escuchamos. Igual, como siempre, si hay alguna duda, pues váyanlas anotando por ahí y al final tendremos un tiempo para hacerlas. Te escuchamos, muchas gracias, Claudia, bienvenida. ¿Andas por ahí, Claudia? Me hace que se trabó un poquito. ¿Sí me escuchas, Sí, Claudia? ya te escuché, como que se fue, Ok, perdón. sí, muy bien. A Adelante, te ver. escuchamos. Gracias por tu tiempo. Bueno, como dice Andrés, mi nombre es Claudia Vargas y pertenezco a esta congregación religiosa que se llama Compañía María de Nazaret, eh, pues que nació en Monterrey, específicamente en Guadalupe, y pues me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Tengo entendido que hay adultos, jóvenes de diferentes lugares y pues bueno, me da gusto compartir con ustedes. Bueno, el carisma de la compañía María de Nazaret es dar amor, paz, vida y alegría. Un carisma es un don del Espíritu Santo dado a la iglesia. O sea, no es como un don particular, sino que es un regalo de Dios que hay que cuidar, que hay que hacer crecer. Entonces, bueno, ahorita les platico un poco de la Madre Guille, que es nuestra fundadora. Y bueno, cuando Madre Guille estaba en su discernimiento y después se concretó el carisma, pues ella veía, pues, por ejemplo, en los jóvenes de las bandas, que nosotros evangelizamos a niños, adolescentes y jóvenes en situaciones de adicción y pandillerismo. Um, entonces, pues veía que estos jóvenes en la calle no vivían como el amor de Dios. Entonces, experimentaba este amor de Dios que quería transmitirles a ellos, su amor, pues su paz, porque eran bandas que constantemente vivían como mucha violencia, muchas riñas, muchas situaciones de violencia familiar y en la calle. Y pues por la adicción,
ella veía cómo los jóvenes se iban muriendo a tan temprana edad por el consumo de las sustancias. Y bueno, y la alegría que la distingue. Bueno, nuestra misión es evangelizar a niños, adolescentes y jóvenes en general, y especialmente a los que se encuentran en situación de calle, con problemas de drogadicción y pandillerismo. Así se va concretando nuestra misión. Ahorita voy a ir explicando un poquito esto. Bueno, en el plan de Dios, pues es una historia de salvación. Nuestra historia es una historia que vista desde la fe, pues es una historia en la que siempre ha estado presente Dios. Entonces, sí es importante como ver un poquito el contexto histórico en el que nace la compañía, como para comprender cómo es que este don o este carisma surge para la salvación de los jóvenes, cómo es que Dios se quiere hacer presente en esta situación. Bueno, Andrés. Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? Bien. Uh-huh. No, nada. Es que se oyó como que se desconectó. Uh-huh. No, aquí está. Ok, bueno. Y bueno, pues sabiendo que Dios es un Dios que siempre está presente y que hace presente su amor, su salvación, pues sí conviene como ver, nosotros nacimos en el 1990 y en ese tiempo, pues en todo el contexto de los 80s, pues hay como una crisis económica. Ahorita vamos a ver un videito que sencillamente nos recuerda esto, pero como cualquier crisis en el mundo, pues después de una crisis o dentro de una crisis económica, pues siempre desestabiliza muchas cosas y hace surgir en este tiempo pues movimientos diversos, y entre unos de ellos pues fueron las pandillas. Uh-huh. Entonces, bueno, estaba en la presidencia López Portillo y termina su sexenio, pero deja al país como muy quebrantado y pues como sabemos las consecuencias de una crisis, ¿no? De menos empleo, salarios más bajos, pobreza, etcétera. Uh-huh. Y bueno, aquí vamos a poner así brevemente el video para, como con esta mirada de poder descubrir cómo Dios se hacía presente en esta situación. Cómo la Madre Guille pudo descubrir lo que la Iglesia llama los signos de los tiempos, que es como una respuesta a tal situación. Uh-huh. ¿Sí me ayudas, porfis? Voy, permíteme. Uh-huh. Es a partir del minuto 2:56, ¿verdad? Ajá. Ok, ahí va. Sí. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Sí. Uh-huh. ¿Hasta qué minuto es? Voy hasta el 5:59. Ok, muy bien. De 1982, debes saber que en ese entonces terminó el sexenio de José López Portillo con la noticia de que México, bueno, se acababa de meter en una crisis económica como pocas. A los que hace 6 años les pedí un perdón que venía arrastrando como responsabilidad familiar. ¿Por qué? Se podría decir que en México ahora la mayoría era pobre, y si usted ya era pobre, bueno, ahora era lo que seguía de pobre. Así terminó 1982 y comenzó el sexenio de Miguel de la Madrid.
El nuevo presidente comenzó a seguir los consejos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Se vendieron muchas de las empresas del gobierno, se recortó el presupuesto de casi todo, y lo que ocurrió en respuesta fue un aumento radical en el desempleo. Los sueldos de la mayoría se hicieron más pequeños y, para rematar, los precios de muchos artículos básicos subieron de golpe. ¿Y qué hizo la gente para superar tan horrible panorama? Bueno, juguemos a... ¿Cómo sobrevivir en México del 83 si no tienes un empleo bien remunerado? Opción de supervivencia número 1. Puedes convertirte en vendedor ambulante. Normalmente se vería mal, pero en momentos como este es una forma barata y fácil de poner un negocio. Además, cada vez más gente lo hace. Opción de supervivencia número 2. Emigra a Estados Unidos. El camino es peligroso y te juegas la vida. El trabajo será duro, sí, pero si todo sale bien, el dinero será suficiente para sostener a los familiares que vas a dejar atrás. Y aquí, amigos, me apuesto el like de este video a que al menos tienen un familiar que tomó esta opción. Ya sea un hermano, un primo, un tío, un abuelo o, bueno, hasta un amigo. Bien dicen que todos los mexicanos tenemos al menos un familiar en Estados Unidos. Continuemos. Opción de supervivencia número 3. Tratarás de buscar un empleo que medianamente pague. Aunque claro, las cosas no se quedarán así. Participarás en marchas, te unirás a grupos de protesta, crearás boicots contra el gobierno, las televisoras y todo órgano de control. Ya no te trata de protestas solo de campesinos y gente marginada. A la vez más gente de clase media y alta se une a tus movilizaciones. Sí, amigos, deberías con las televisoras, hacer boicots, plantones, tomar avenidas, autopistas, calles y toda una posición política radical. También es un herencia del año del 83 que mantenemos hasta la fecha. ¿Quién iba a decirlo? Opción de supervivencia número 4. Únete a la vida criminal, secuestrar, asaltar caminos y transeúntes o de plan entrar al narcotráfico. Es el camino fácil y muy seguramente terminarás pagando con la cárcel o tu vida, pero sin duda es la manera más rápida de hacer una fortuna. Así que díganme, de haber vivido en ese momento, ¿qué opción hubieran tomado ustedes? Lo sé, esas 4 opciones no eran las únicas salidas, pero sí fueron las 4 que tuvieron más repercusión en la crisis de los 80s y que hasta el día de hoy podemos ver sus consecuencias. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. El año de 1984 no fue muy distinto al anterior, pero si naciste en el año de 1985 deberías sentirte orgulloso, porque el 19 y 20 de septiembre hubo un gran terremoto que mató a miles de personas en la Ciudad de México. Ok, no precisamente orgulloso, tal vez afortunado de no haber estado allí o en dado caso de haber sobrevivido a la catástrofe. Sea como sea, el terremoto del 85 remató la crisis económica al paralizar por semanas al centro económico del país, dejándonos con otro año horrible. 1986 fue un año de reconstrucción acelerada. Tuvimos unos meses de alegría en el Mundial de Fútbol México 86 y además se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Podríamos decir que el 86 fue cuando México se abrió al comercio internacional. Bueno, no todo podía ser divertido en el 86. 1987 fue un año de campañas presidenciales y en 1988 fue la votación. Los contendientes principales eran Carlos Salinas de Gortari por el PRI, el también priista Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, era hasta ahí, ¿verdad? Ok. No te escuchamos, Claudia. Ay, perdón. Sí, ahí ya. Y vuelve a poner si quieres la presentación, que ahorita no la vemos. ¿Ahí se ve o no? No. Ok. Ujú. Ahí ya, ¿verdad? Sí, ahí la vemos. Ujú. Ok. Bueno, decía que quizá algunos de ustedes ya son adultos
pues que les tocó algo de este tiempo y que les es sencillo como recordar este contexto histórico de esta crisis. Y bueno, pues los jóvenes en ese tiempo, pues algunos emigraban a Estados Unidos, y como pues allá se dio primero este movimiento de las pandillas, pues ellos al regresar a México y a otros países de Sudamérica, pues traen como estas nuevas experiencias y hacen acá también estos movimientos de pandillas, ¿no? Entonces, pues empiezan a reunir, algunos solo como amigos, y bueno, otros sí llegan como a imitar patrones que se daban en las pandillas de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues así es como lo que se vivía en ese momento. Y la madre Guille pues va viendo como esta situación, y pues bueno, ella es la madre Guille, y ahorita vamos a ir también viendo algunos otros detalles. Ella es originaria de Villa Matamoros, Chihuahua. Les comparto algo pues de su historia. Es hija de Lorenzo Burciaga y Amelia Mata. Cuando Madre Guille tenía 16 años, ella le entró una bacteria, es una infección que se llama difteria, que en aquel momento pues no era como muy sencillo de curar. Incluso había personas que llegaban a morir porque en ese tiempo no se podía como sanar fácilmente. Entonces Madre Guille se encomienda a la Virgen del Carmen y pues logra recuperarse. Ella estuvo un año en silla de ruedas, y los doctores le diagnosticaron pues que probablemente seguiría así. Pero bueno, el amor de su familia, el amor a Dios, y pues logró que ella también pudiera salir adelante de esta enfermedad. Bueno, un poquito de su historia. Pues como siempre tuvo inclinado su corazón a Dios, o creció en una familia rodeada de cariño. Ella a los 16 años ingresa a la Congregación de las Misioneras Marianas, que está en Querétaro. Y bueno, ahí pues desde que ella llegó, la ponían como en cosas de formación, o a apoyar a niños, después a las mismas hermanas y así. Bueno, fue secretaria y vicaria, después fue superiora general, y algunas de las cosas que realizó dentro de la congregación, pues le tocó como mucho la parte de rescatar la historia de su fundadora de las Marianas, que era la madre Clemencia Borja. Y bueno, pues siempre estuvo como en esa parte de la historia. También cuando fue el Concilio Vaticano II, pues le tocó hacer toda esa renovación en su congregación. Bueno, fue directora del Colegio de Querétaro y de varios colegios. Y bueno, esto es importante porque desde ahí ella experimentaba que algunas veces tenía que correr a los chicos porque los maestros pues ya no podían con ellos, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que el Señor ya iba inclinando como su corazón a los más necesitados, porque decía, pues si ni el colegio católico pudimos con estos niños, pues a dónde van, o sea, a dónde van a ir a parar, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo comenté. Y bueno, ya después, estando en los colegios y viendo esta parte
pues a dónde van a parar estos chicos que intentamos y pues no lograron como apoyarlos, pues ya iba sintiendo como un llamado más fuerte a una misión diferente que no era solo en los colegios. Entonces, pues en el 85 se siente llamada a esta nueva misión, aunque todavía no había claridad y había que discernir como cuál era la moción del Espíritu Santo en ella, o sea, qué era lo que Dios estaba suscitando. Entonces, pues, entra en un proceso fuerte de discernimiento y pide un permiso a la congregación de las Marianas en el que necesita un espacio especial para el discernimiento. Las madres le dan este permiso en 1988 y es en el 88 se va a un asilo que tienen en Monterrey las Marianas, en San Nicolás, y entonces empieza, bueno, continúa su discernimiento. Uh-huh. Entonces ya estando en Monterrey, hay una congregación que se llama Fuego Nuevo, que ahorita les voy a poner un videíto que también nos va a contar esta parte en la que al estar haciendo su discernimiento, el padre Pedro, que es el fundador de Fuego Nuevo, la invita porque también está surgiendo la comunidad femenil. Entonces la invita a Madre Guille a formar parte de la comunidad y ayudarle con las nuevas hermanas. Y bueno, y ahorita, bueno, Andrés, si me apoyas con el videito, por favor. Cuando yo vengo de las misioneras marianas, pues yo me vine como hija de obediencia todavía de ellas, y entonces la madre me permitió vivir en el asilo de ancianos que tienen aquí las misioneras marianas. Y yo vivía allí, pero iba diariamente a evangelizar a los chavos de la prevocacional con un grupo que se llamaba Vida Nueva. Y por las tardes me iba a la parroquia de Fuego Nuevo con el padre Pedro Garza Puente, pues a ayudarles a editar una revista que él quería que editáramos. Pero la finalidad de él era que yo le apoyara en el inicio de la comunidad de Fuego Nuevo Femenil. Eso es lo que viví al principio. ¿Y luego? No, pues después de estar hace un tiempo, como un año, no recuerdo exactamente, pero aproximadamente un año, yo iba del asilo de ancianos todos los días allá. Entonces, no fue un año, fueron como 6 meses. Y a un día el padre me propuso que si quería vivir con unas muchachas que querían ser religiosas de allá, de ellos, de Fuego Nuevo, y que yo las orientara, las guiara, iniciara. Y pues yo le dije que sí, me sentía bien porque el ambiente en el que se desenvolvía pues era de jóvenes y era de jóvenes pobres. Entonces yo dije, pues a lo mejor por aquí es. Y ahí duré un año, pero en ese año me di cuenta que no era lo mío, porque sí era parte de lo mío, pero no lo esencial. Porque todo era pastoral juvenil. Entonces yo me sentía súper feliz y con todo lo que hacía por ellos y por la comunidad también, que fuimos al principio 5 muchachas y yo las que hicimos la comunidad. Y una participación muy bella con los jóvenes. Pero cuando estaban ellos reunidos, por ejemplo, los miércoles en la noche se reunían como 900 jóvenes en la parroquia, y pues ahí estábamos nosotras con ellos, y en charlas, temas, y bueno, juegos y todo. Y a veces yo me salía a buscar a otros que no venían, y entonces pues me daba cuenta que yo quería que vinieran a la parroquia a sentirse a gusto, y estaban en las esquinas o estaban afuera de sus casas. Les decía, vamos, vengan a la parroquia, vengan acá para que estén con Dios, y hay un ambiente chido. Bueno, no chido, no les decía,
hay un ambiente muy padre para que ustedes estén allí, los esperamos. Y así me iba recorriendo con una hermana o con un hermano, así varias calles, o en unos barrancos. Recuerdo que hay una parte ahí, no recuerdo cómo se llama, pero hay barrancos, hay barrancas, y me iba también por allá a buscar a los chavos, pero ellos no venían, porque sí, unos se estaban drogando y otros nomás estaban ahí pues sentados platicando. Y entonces yo me fui dando cuenta que yo, pues que sí, que más bien mi misión estaba para aquellos que ni siquiera pues no se quieren acercar a la iglesia, y que ya había gente que trabajaba muy bien, súper bien con jóvenes del pastoral juvenil, pero había esos otros chavos que no querían venir, que no sabían, y que yo decía, pues yo creo que hay que ir hacia ellos, pero no tenía claridad. Hasta que pues ya dejé Fuego Nuevo, y porque veía claramente también esto, ¿verdad? De que no me satisfacía plenamente. Ahí va, ¿verdad? Bueno, esta es como la que nos narra ahora la madre, esta parte de cómo fue su discernimiento y la transición a la Compañía María de Nazaret. Pues ahí lo dice como muy rápido, pero pues fue una experiencia que necesitó como mucha apertura de su parte, escucha, pues desinstalación total, porque pues ya estaba, por así decir, como instalada en su congregación, pero también obediencia al plan de Dios, pues que estaba gestando algo nuevo dentro de la iglesia. Bueno, después, entonces ya sale con las Marianas y empieza a visitar la prevocacional FM Martínez en San Nicolás, donde, bueno, como decía en el video anterior, ella siempre como tuvo un corazón inclinado a aquellos chavos que pues estaban en la calle. O sea, sí participaba en la parroquia, pero siempre tenía una mirada como a los chicos más vulnerables. Entonces en la prevocacional pues eran jóvenes y adolescentes, y a veces también niños infractores menores, o que no que habían robado o que por algunas situaciones estaban ahí. Y entonces ellas vivían en la colonia Lindavista, y de ahí se trasladaban a donde los chicos, a las colonias de donde eran originarios los chicos. Y entonces pues visitaban la FOME 7 y otras colonias, y entonces uno de los chicos de la prevocacional le dice a la madre, nosotros estamos bien aquí, estamos dentro de lo que cabe, pues tenemos alimento, tenemos un techo. Dice, donde es necesario es como en la calle. Nosotros allá, si nos hubieran dicho, si nos hubieran hablado de Dios, no estaríamos aquí, no hubiésemos cometido como los delitos que cometimos. Entonces, digo, no era cárcel porque pues eran menores, pero así, entonces eso y lo que estaban ya viviendo las madres de ir a visitar la colonia de donde ellos eran para conocer mejor y hacer mejor su misión, pues se confirma. O sea, se confirma lo que ellas ya estaban haciendo y lo que les dicen los chicos, o sea, allá, o sea, entonces empieza
se cambian de la colonia Linda Vista a donde ellos viven o donde ellos vivían, y es en Guadalupe, en la colonia Nuevo San Rafael, FOME 7, FOME 18, y algunas colonias de por ahí, en donde donde es acogida por uno de los padres. Bueno, aquí están todavía en la Linda Vista, y es acogida por el padre Beto, por, bueno, ahora obispo, Monseñor Cavazos, y pues nos acoge a las madres, dice, sí, pues adelante. Entonces, pues ellas empiezan a evangelizar a los jóvenes de las pandillas, hacen un plan piloto de evangelización, porque nadie en ese tiempo evangelizaba a las bandas. Entonces, en Monterrey, y tampoco en los 90s hubo un movimiento que había pastoral juvenil de situaciones críticas, que después de toda esta crisis que decía, sean como esos movimientos que también voltearon a ver a las bandas. Entonces fue muy bonito porque varias personas del país vieron esto, y entre esas, bueno, pues Madre Guille. Entonces, pues eran unas colonias muy conflictivas donde la policía no entraba, pues eran colonias muy pobres, donde había mucha drogadicción y pandillerismo, mucha violencia. Y bueno, ahí empiezan a evangelizar un año ellas solitas. Después, en el 92, algunos jóvenes de la parroquia quieren participar de la misión, y entonces pues surge un grupo de misioneros que durante todos estos años ha evangelizado a las bandas. Son jóvenes y adultos comprometidos que viven pues también nuestro carisma. Y bueno, estos chicos se lleva un proceso con ellos, y este proceso es pues lo más fuerte es lo humano y el encuentro con Cristo. Reconociendo que a partir del encuentro con Cristo, ellos se van transformando. Y así fue. En los primeros, estas son fotos de las primeras generaciones, que pues todavía hay, ahorita ya señores, que siguen perseverando sin adicciones, en una familia en la que han integrado nuevos valores a sus vidas, y bueno, o sea, es a partir de la pedagogía del amor de Dios, y que tenemos como fundamento bíblico, como centro a Jesús, y pues en todas estas citas bíblicas de pues la oveja perdida, el hijo pródigo, el buen samaritano, o sea, siempre como observando en nuestra misión los rasgos de Jesús, que sale, que no espera, sino que sale en busca de la oveja suya de él. O sea, sí, o sea, que no está esperando, sino que alegremente sale, los busca, y cuando los encuentra y ellos le abren su corazón, pues ellos transforman su vida radicalmente. Algunos otros movimientos que han surgido, pues es Barrios por Siempre, Nacidos para Triunfar, Raza Nueva y otros. Hemos tenido presencia en diferentes estados del país. Nuestra presencia ha sido temporal, o sea, dura 3, 4 años y regresamos. Y bueno, ahorita estamos en Nuevo León y aquí en Jalisco. Y bueno, les platico así como brevemente, a partir del 2012, el movimiento del narco pues ha sido como más fuerte. Entonces es algo así como
o te alías con nosotros en el narco o desapareces. Algo así es, o sea, por así decir, como su movimiento en las pandillas, en las bandas donde ellos se reúnen es o vendes o desapareces. Entonces, la manera de cómo se organiza el crimen organizado impactó en la desaparición de las pandillas. Entonces, pues como un carisma nunca muere, solo se transforma, pues nos fuimos actualizando. Y la actualización del carisma se dio como en nuestra misión. Bueno, ahí esa fotito es de una película que se llama Ya no estoy aquí, que refleja mucho esto que estoy diciendo. Se la recomiendo mucho y como para que vean como esta realidad. Entonces, bueno, ya no los encontrábamos en la calle y decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el Señor fue suscitando en nuestro corazón como esta actualización. Entonces dijimos, pues adicción hay y continuará y va en aumento desgraciadamente. Entonces volteamos a ver los internados y ya tenemos como 2 años que estamos como con una presencia más intensa en los internados. Se hizo una investigación. Hicimos una investigación para ver por qué ya no estaba la banda y eso fue lo que descubrimos, que fue por el narco. Entonces, pues nos adaptamos. Y también estamos como en la parte de la prevención y tenemos una casa hogar que se llama Casa Hogar San Juan Bosco, que esa tiene pues 30 años desde que la primera generación de los chicos, de los primeros evangelizados, dijeron, bueno, o sea, si Dios ha sido tan bueno con nosotros, pues nosotros queremos brindar un espacio para que otros también prueben lo que nosotros. Bueno, algunos de los proyectos que surgieron de la evangelización y que también ya estaban desde antes, pues fue a través de lo que decía, de los internados, de la Casa Hogar San Juan Bosco, de la evangelización en la calle, pero no a grupos, sino como como ahora se juntan 2, 3, pues si antes los buscábamos en sus esquinas, los seguimos buscando en donde ellos se reúnen, o sea, en las plazas, en la esquina, ahí, ¿verdad? Pero como de grupitos más pequeños, la prevención con niños, la atención a las familias también, porque si el adicto solo sale adelante, pero su contexto familiar no es transformado, es muy probable que recaigan. Tenemos una ludoteca que se llama La Salle, que la madre le puso La Salle por el cariño que le tiene a los hermanos de La Salle. y es un espacio muy bonito en los que los niños pues van a jugar, a divertirse, a hacer es como un apoyo escolar. Y bueno, estos son nuestros proyectos. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad pascual en la que, o sea, la vivimos pues todos los misioneros, todas las hermanas y se hace vida en la misión, o sea, con los jóvenes que los encontramos como en experiencias de cruz, de muerte, de soledad, pero no nos quedamos ahí, o sea, sabemos que si ellos le abren el corazón a Dios, pues pueden tornar su vida, bueno, haciendo una analogía, pueden transformar su vida y experimentar como la experiencia de la resurrección de Jesús. Y yo digo que nuestra espiritualidad es muy rica porque todos hemos tenido una experiencia pascual, o sea, todos hemos tenido algún sufrimiento, algún dolor, o vivimos algunas heridas, ya sea por el proceso de seguimiento a Jesús
o por nuestra propia historia, en la que decimos, pues, si nos unimos a la experiencia pascual de Cristo, sabemos que ni el mal, bueno, en el caso de los chavos, pues ni sus familias rotas, ni sus experiencias tan complicadas tienen la última palabra, sino que es Cristo que les dice, como el corderito pascual, ¿no? O sea, pues aquí estoy, o sea, Dios Padre me ha resucitado, pues tú puedes también, como una analogía, ¿no? O sea, tú puedes tener una vida nueva, una vida que yo te ofrezco, o sea, levántate porque no naciste para la muerte. Pues esto es lo que les quería compartir. No sé si dejamos un momento para preguntas. ¿Tres? Tal Pues, vez, Claudia, si mientras alguien piensa en alguna pregunta, si nos puedes decir de qué manera podemos, si quieres quitar la presentación para vernos ya todas las caras, o dejar de presentar, pues. Mientras alguien piensa en alguna pregunta, que nos digas de qué manera podemos ayudarlas o se puede apoyar a la compañía, ya sea en Monterrey o en Guadalajara, además de las oraciones que ya las tienen, ya cuentan con ellas. gracias, Andrés. Pues hay muchas maneras. Ahorita sí aprovecho como para decir, el hermano Andrés salía con nosotros a evangelizar a las bandas. ¿En qué año, Andrés? Hace 15 años, dices, ¿verdad? Hace Entonces, 15 bueno, años, sí. ajá, esa era una manera de colaborar. Y bueno, tenemos 16 proyectos. Por ejemplo, uno que se llama, que es de acompañamiento a los jóvenes en las calles. Digo, para los que están en Monterrey, si quieren unirse y si tienen esta formación y ¿cómo puedo decir? O sea, impulso de Dios de decir, oye, pues, es algo sencillo. A veces creemos que es como muy complicado porque no conocemos esta realidad, pero en realidad no es tan complicado. O sea, creo que es el dar el paso, o sea, el atreverte, el decir, sí, aquí estoy, como la disponibilidad. Entonces, bueno, está ese de acompañar a los chicos en las calles. También en el Centro de Rehabilitación de Monterrey, que ahorita se está renovando y se abre en el día de San Juan Bosco, en enero, se va a abrir en enero. Entonces, pues ahí se requieren muchas cosas, o sea, desde cosas materiales hasta estar una tarde con los chicos, hacer una convivencia, dar algún tema. Todos los temas ya están diseñados, dar apoyo psicológico o simplemente el acompañamiento. También, pues, no sé, aquí el grupo, pues, qué tan rico sea, pero también, a veces se requiere desarrollar algunas cosas, ¿no? Como temas o así, pues hay cosas que ya están desarrolladas, pero bueno, también. También participar en las actividades como los campamentos, pues acá con los niños, pues quien esté en Guadalajara, pues igual puede dar apoyo escolar, allá en la Ludoteca de Monterrey también, ir con los niños, o sea, hacemos el visiteo en las calles. En Monterrey se hace así, se hace el visiteo en las calles, se forman grupitos de niños y se les da un seguimiento. Acá en Guadalajara ellos vienen a nuestra casa, nosotros les damos talleres, o sea, taller de pintura, taller de guitarra, taller de lectoescritura, pues muchos talleres. Y les cuento así en breve, o sea, son niños que realmente sí lo necesitan. Miren, siempre que empezamos una misión, empezamos con un diagnóstico. Entonces acá fue sorprendente que iniciamos nosotras nuestra misión y les dimos los escritos
de las preguntas a los niños, pero no sabían leer. O sea, había niños de 12 años que ni siquiera identificaban mamá ni papá. Entonces así, o sea, grave. O sea, ni siquiera qué dice aquí, mamá. No, nada. Entonces, pues bueno, pues por ahí, ¿verdad? Si quieren replicar nuestros proyectos, yo creo que la madre nos ha enseñado cómo a ser generosas y les mandamos nuestro proyecto si lo quieren replicar, o sea, de decir, ay, pues vivo acá y quiero hacer esto con los niños. Con mucho gusto lo pasamos y ustedes lo replican. Y pues, bueno, lo que es acá, ahorita estamos con todo en la prevención y en Monterrey es más rehabilitación en los centros internados. Gracias, Claudia. No sé si hay alguien más, alguna pregunta o comentario. Adelante, Eli. Muchas gracias. A mí me encantó la plática. Se me hace, me conmovió mucho oír de los niños y más ahorita que está mi niño aquí presente. Es cuando le digo que valore un poquito más la vida porque hay niños que acabas de decir que tienen 12 años, no saben ni leer, no saben decir mamá y de verdad que es una labor que ustedes hacen tan bonita y yo pienso que van de la mano de Dios. Muchas gracias de verdad por compartirnos esto y esto nos da, a mí en lo personal me da mucha enseñanza y cada vez aprendo más de todo lo que nos está enseñando el hermano Andrés. Muchísimas gracias por tu tiempo y un abrazo para allá a todos y que Dios los siga acompañando en su camino. Gracias. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Elia. Pues yo, igual que la compañera, que qué hermosa labor hacen, que qué bárbaro, que las felicito por esa labor tan bonita que hacen, que casi de las personas con adicciones nadie se quiere encargar, nadie quiere saber de esos jóvenes y pues es una muy bonita misión. Muchas gracias por apoyar y que Dios la siga bendiciendo con su labor, que es una labor muy hermosa. Gracias, Eli. Adelante, Laura. Pues yo solamente quiero felicitarla por toda la labor que hacen tan bonita, sobre todo con los niños. La película que recomendó, ya no estoy aquí, sí la vi, está en Netflix, si a alguien le interesa, ahí refleja cómo esos muchachitos, pues por lo general vienen de familias con problemas y sí se las recomiendo, está muy, muy bien. Y pues felicidades y que siga la obra como hasta ahora. Gracias. Gracias. Adelante, Miguel. Buenos días. Yo le quiero agradecer por compartir su experiencia y felicitarlos a todos por su loable labor que realizan en pro de la juventud, y es ciertamente muy, muy, muy difícil interactuar con los jóvenes, ya que el respaldo que ellos tienen o viene desde una familia disfuncional, que es lo más difícil. Pero gracias a ustedes, a su labor, su colaboración y cooperación, se logra todo, todos son buenos frutos y todos se tienen muy buenos resultados. Así que los felicito y un fuerte abrazo. Sigan adelante. Gracias. Gracias. Pues gracias a todos, a todas y especialmente a ti, Claudia, por tu tiempo, por preparar y pues sobre todo por lo que haces, como ya dijeron, por
por estos jóvenes, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tu comunidad, a toda la congregación, para que sigan teniendo esa fuerza, ese valor y ese amor a los niños y a los jóvenes. Que Dios las bendiga, y pues estamos en contacto y en unión de oración. Sí, muchas gracias, hermano. Pues ya sabes que te apreciamos, que te queremos mucho. Eres un hermano muy querido para toda la compañía. Y pues Igualmente. bueno, ojalá les sea de utilidad y que también puedan ver a los jóvenes con una manera como las ve Jesús. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas, que pasen muy buen día y que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente, hermano. Gracias, hermano. La Salle. Hasta luego. Hermanos. Gracias.